Listo, entonces me voy a foguear la conferencia número 3, que es el desdoblamiento astral, la explicación de la práctica del desdoblamiento astral. Espérame que estoy aquí abriendo el documento. Se me perdió el documento, Jenny. Listo, fase B. Bien, entonces para empezar a hablar de este fogueo, la práctica del desdoblamiento astral, este tema nos invita a que nosotros aprendamos las técnicas para empezar a realizar la práctica del desdoblamiento astral cada vez que tengamos la oportunidad. Puede ser en el día o en la noche, cada vez que nos acostemos a descansar. Entonces, lo primero que nosotros podríamos hacer cuando vayamos a realizar esta práctica de desdoblamiento astral es realizar unos minutos de derviches en busca de que se vuelvan a equilibrar los centros energéticos y podamos tener mayor concentración a la hora de realizar la práctica. Cuando vayamos a hacer la práctica, es bueno que nosotros relajemos la emoción, que está íntimamente relacionada con el mundo de los sueños o con el desdoblamiento astral. Y para ello, esta conferencia nos invita a que nosotros hagamos unos ejercicios de relajación a través de el uso de la respiración. Entonces podemos dirigir la atención a cómo se ingresa el oxígeno o el aire por las fosas nasales, se llenan los pulmones de aire, y cómo se exhala o se expulsa el aire. Sin imaginar nada, solamente dirigiendo la atención a este proceso para que la emoción se aquiete, logremos relajarnos en la parte emocional. Si nosotros relajamos la emoción, hacemos el ejercicio evitando que se active la mente, también vamos a relajar la parte mental. Se va a sentir en el cuerpo físico como nos distensionamos. Entonces, relajada la parte emocional, vamos a relajar nuestra mente. Vamos a escuchar los latidos del corazón. Vamos a escuchar la respiración, los sonidos del inhalar, los sonidos del exhalar. Cada pensamiento forma una tensión en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento de adulterio o de querer adulterar forma un estado en la parte sexual, o un estado de miedo, de preocupación en la parte emocional. Si nosotros aprendemos a enfocar nuestra mente o nuestro oído a los sonidos que se están generando en la respiración y en los latidos del corazón, pues vamos a buscar que esas tensiones desaparezcan. La mente alimenta esas tensiones y si nosotros no le prestamos atención, van a desaparecer. Se puede sentir como el cuerpo o esa tensión desaparece en ese momento.
Luego de esto, entonces, vamos a tener que hacer eh, nuestra conjuración del canto del Belilín. El canto del Belilín es pues para limpiar la parte energética del ambiente o preparar la parte energética del ambiente. Entonces, a mí me gusta explicar que una larva es una emoción, o una larva que ingresa a los centros es un pensamiento, una imagen. Y cuando nosotros cantamos el Belilín, lo que hacemos es que la parte externa se limpie de esas larvas que se encuentran pegadas en el ambiente o en el lugar donde vayamos a hacer la práctica. Por eso es importante hacer el Belilín. También se siente cuando uno hace el canto del Belilín que el ambiente cambia, se percibe el ambiente más limpio, más tranquilo, hasta uno puede sentir también el cuerpo más liviano, porque ya no hay tantas larvas, tantas tensiones. Entonces por eso es muy importante hacer nuestro Belilín. Luego hacemos el círculo mágico. El círculo mágico es la petición que pues hemos venido aprendiendo, donde se hace a través del intercesor elemental. Se le pide que trace un círculo de protección alrededor de la habitación o del apartamento de la casa para que nos proteja de las fuerzas del mal o de las larvas que expulsamos con el canto del Belilín. Luego de esto, entonces, es importante que hagamos una súplica o una petición para pedirle asistencia a Dios, ¿sí? Entonces, desde nuestro corazón le pedimos a Dios que nos ayude en esa práctica, que nos acompañe, que nos guíe. Si nosotros queremos pedirle algo en específico, que nos encierren, por ejemplo, los yoes de la mente, que nos encierren la imaginación mecánica, que nos encierren el adulterio. Entonces se puede pedir lo que uno quiera para que pues Dios o nuestra parte espiritual nos ayude. Luego de esto, entonces, o bueno, dentro de la súplica es importante que nosotros le pidamos a nuestra parte espiritual o a nuestro ser que nos ayude a recordar el objetivo o planteamos el objetivo en ese momento. Entonces ya el objetivo que indirectamente yo haya planteado haciendo el ejercicio todo el día para lograr desdoblarme, ahora pues directamente lo voy a recordar. ¿Cuál es ese objetivo que tanto anhelo saber esta misma noche o esa misma noche para lograr pues el desdoblamiento? Cuando logre el desdoblamiento, perdón. Se debe plantear el objetivo 3 veces sintiendo el corazón. Y luego de esto, entonces, vamos a escoger una técnica para realizar la práctica del desdoblamiento. Estas técnicas son las que nos van a ayudar a entrar en lo que son los síntomas y la experiencia como tal de lo que es el desdoblamiento astral. Entonces, podemos escoger la técnica de muerte de instante en instante, donde nosotros vamos a concentrarnos en sentir todo el cuerpo y vamos a pedir muerte psicológica a todo. Muerte psicológica a un pensamiento, por ejemplo, que quiere derramar la energía. Muerte a un pensamiento que critica al vecino porque hace ruido. Muerte a un pensamiento que tiene miedo porque está solo. Entonces todo lo que aparezca en la mente, en la emoción y en el sexo, Madreina, elimíname este defecto. El miedo genera sensaciones, entonces dirigimos la atención a donde se encuentra esa sensación. Madreina, elimíname estas sensaciones y volvemos a sentir nuestro cuerpo o los latidos del corazón. Este ejercicio
Se debe hacer con mucha paciencia, con mucha concentración, sin afanes, esperando que llegue el momento indicado donde aparecen los síntomas para lograr el desdoblamiento o para ingresar al mundo de los sueños. Entonces, también van a aparecer defectos psicológicos ansiosos que quieren que ya lleguen los síntomas. Entonces, mátame este yo fanático. Mátame todos los yoes que busquen que uno se desconcentre de sentir el cuerpo físico. Cuando aparecen los síntomas, entonces vamos a dejar que ese síntoma se prolongue, se alargue, que tome más fuerza. Por ejemplo, dentro de los síntomas está el sonido, un pitido, un pito que suena en el oído. Están las charlas internas, están los síntomas que se sienten en el cuerpo, que uno se siente más liviano o más pesado, que se infla el cuerpo, que se siente uno como sumergido en algo, en un lugar. Cada síntoma que aparezca es muy importante que dejemos que coja fuerza, que con el tiempo pues se haga más fuerte, y vamos a contar de 1 a 5 segundos. En el momento que aparece el síntoma empezamos a contar 1, 2, 3, si quiere uno sintiendo los latidos del corazón, 4, y cuando uno va a pasar al número 5, entonces se desdobla o se levanta como si fuera a levantarse acá en el mundo físico. Se pone de pie. En ese momento entonces es hora de que uno compruebe. Puede pegar un saltico con la intención de quedar flotando, y puede estirarse un dedo, el que sea, con la intención de que el dedo se estire. Ya en el momento que el dedo se estire o quedemos flotando, entonces podemos pasar a recordar el objetivo, que es muy importante indirectamente en el transcurso del día, todo el tiempo preguntándose si estoy en un sueño y recordando el objetivo en la mañana, al mediodía, en la tarde, noche, para que en ese momento cuando nos hayamos desdoblado, recordemos el objetivo con fuerza y podamos preguntárselo al ser o ir a hacer nuestras respectivas investigaciones. Listo, Jenny, ese sería mi fogueo. Listo, perfecto. Creo que hay como un retorno. Ah, juega chica. Espera, me apagó el... Vale. Ya. ¿Listo? Vale. Entonces, no, estuvo muy bien tu explicación. Pues acá tú diriges la práctica ya cuando estés con tus alumnos y pues más que todo el fogueo es para que uno tenga claridad en los pasos que va a dirigir. Si tú quieres al inicio de esta conferencia, que es la fase B y se supone que ya se vio la fase A, pero si quieres al inicio puedes hacer un pequeño recorderis, como decimos por ahí, de lo que es el desdoblamiento, ¿no? Pero muy cortico, que es el desdoblamiento astral, y también pues un poquito de lo que son los miedos que hay sobre el desdoblamiento, porque pues también hay muchas personas que llegan acá también teniendo como muchos conceptos o muchos miedos, y haciendo ver, pues, hacer ver que pues esta es una práctica muy sencilla y muy natural que todos llevamos a cabo durante las horas de sueño, y que solo pues ahora vamos a estar pendientes de ese proceso. Entonces sí podríamos hacer una introducción pequeña y ya pues explicar la práctica y después dirigirla. Lo que tú hablabas de las larvas sí tiene mucho que ver con las emociones y los pensamientos, pero como tal la larva es la energía que se gastó, o sea, se botó, digámoslo así, cuando se dio ese manifestó ese efecto psicológico. Entonces esa energía contaminada quedó en el ambiente, y al quedar en el ambiente sí genera pérdidas de energía. ¿Por qué? Porque puede activar en nosotros pensamientos y emociones, pero la larva como tal es esa energía que quedó en el ambiente
yoes. Entonces por eso es tan importante hacer el cierre, ¿no? El cierre no va a expulsar nuestros propios yoes, porque hay personas que tienen ese concepto de que, bueno, yo hago el belly y entonces mis yoes quedan expulsados de la habitación, y no, pues los yoes los tenemos dentro de nuestra envoltura y ahí pues nosotros solo los podemos sacar con la muerte psicológica, pero sí va a expulsar esos remanentes de energía que están ahí y que nos pueden llevar a la desconcentración en la práctica. Bueno, otra cosita que se podría hablar ahí, ya después de que tú explicaste muy bien toda la práctica, ya después de que la persona pues logra desdoblarse, digamos que ya se levantó, se dio cuenta que estaba en el astral, ya se acordó de su objetivo y fue a cumplir su objetivo, que normalmente lo que uno hace es llamar a su ser para que le ayude, sobre todo cuando uno es principiante, pues uno llama a su ser, a su padre, por favor, muéstrame esto, ayúdame con esto. De pronto aclarar, aunque ya lo vimos en la fase A, pero recordar que el ser se manifiesta a través de la simbología, ¿no? Nos da la respuesta a través de la simbología. Entonces él nos va a mostrar pues una escena, nos va a mostrar un escenario para que nosotros lo interpretemos y en base a eso pues tengamos la respuesta a eso que estamos preguntando. Y cuando nos levantemos por la mañana pues estar muy quieticos, recordar el astral y estar muy atentos a todo lo que nos mostraron, pues para poder hacer esa interpretación y poder llegar a esos cambios que tanto necesitamos o a esas investigaciones que necesitamos. Tú ya hablaste un poquito de combinar las dos prácticas, ¿no? La del saltico y la del desdoblamiento astral. Esta conferencia va más que todo enfocada en hacer la práctica del desdoblamiento. Pero si tú quieres hablar de tu experiencia, de cómo cuando estás todo el día pues preguntándote si estás en el astral o en el físico, y eso te ayuda también a acordarte del objetivo que vas a plantear esa noche, es ya como un ejercicio que de pronto a ti te ha servido y que quieres compartir. Bueno, digamos que eso como tal no se explica en la conferencia, que se combine la práctica de saltico y la práctica de como tal del desdoblamiento que se hace en la noche, pero si a ti te ha servido y lo quieres compartir, bueno, eso ya sería como algo más de tu propia experiencia y pues está bien. Listo, eso era como lo que quería complementar, Sergio. Ahí pues es más que todo es dirigir la práctica en esta fase B. Listo, ahí se dicta la práctica, se da la práctica, ¿sí? Sí, así, tal cual como lo explicaste y ahora sí, bueno, listo, entonces nos disponemos a hacer la práctica y ya la diriges. O sea, primero se explica para que la gente sepa qué es lo que va a hacer, porque pues puede que lo hayan visto en la fase B, pero tú sabes que todo esto toca estar recordándolo porque se nos olvide. Entonces en esta conferencia como que hacemos un recorderis de lo que fue lo que explicamos en la fase A, se explica la práctica, no se explica tanto, la introducción se hace muy cortica porque la idea no es darle mucho énfasis a lo que es el desdoblamiento ni nada, pero sí se puede explicar un poquito porque se le va a dar más énfasis, como tú lo hiciste, acá en el fogueo le diste énfasis para explicar los pasos de la práctica, entonces está perfecto. Y ya después de que terminas de explicarlos, entonces ahora sí, pues entre todos vamos a hacer la práctica. Pero pues bueno, acá en el fogueo no, porque acá solo es como tener claros los pasos, pero cuando ya tú dictes la conferencia, pues la idea sí es que hagas la práctica guiada. ¿Listos? ¿Listo? Listo, ese sería entonces el fogueo. Nos vemos de hoy en 8. Listo, continuamos entonces. Sí, dejémoslo ya. ¿Pero te queda bien a las 3:30 o tú me vas diciendo? Yo te voy confirmando porque depende de los horarios como esté trabajando ese día. Vale, listo. Entonces sí, puede ser a las 2:30 o a las 3:30. Tú me confirmas y ahí vamos coordinando. Listo, Sergio. Que te vaya bien entonces. Dale, Chao, Jenny, chao. dale, gracias, chao.